¿Cuál fue la respuesta de tus hijos y cuáles fueron las normas que estableciste? Porque esa fue la tarea específica, ¿verdad? Buenos días. La tarea general fue que le dije a mi hijo, bueno, a mis tres hijos, voy a pasar media hora con ustedes, ¿qué quieren que haga? Y ya uno me dijo que jugamos el trompo, el más grande, pues que platicáramos de algunas cosas de la secundaria. Y me impactó mucho el mediano, me dijo, quiero que me abraces. Y le dije, ¿media hora? Dice, dice, sí, media hora. Y pues me he estado yendo a su cama y ahí, pero no me suelta, me abraza y me aprieta mucho y me acaricia mucho. Es algo que la verdad nunca le había hecho. Y pues le doy gracias a Dios por esto. Qué bueno, pues vamos a dar un aplauso, ¿no? Fíjese qué padre, ¿no? Que un hijo tenga ganas de abrazar a papá. Bueno, la tarea era para usted, no para él. Qué bueno. Pase, por favor, que nos comparta un poquito qué es lo que ha hecho en esta tarea, cuál ha sido la respuesta de los pequeñuelos. Si se pasa por acá, por favor. Bueno, yo hice algo que nunca había hecho. Yo tengo una hija mayor de 16 años y estaba con que papá me quiero pintar el pelo. Nos pusimos de acuerdo con su mamá y le preguntamos a los tres qué querían hacer. Y la mayor, la mayor me dijo, pues que nos ayudes a que me pintes el pelo. Y yo dije, bueno, ¿por qué no, no? Y la verdad para mí nunca había hecho yo eso y fue muy padre, ¿no? Porque entre mi esposa y yo ahí estuvimos pintándole, ¿no? El pelo. Puse mis guantes y todo lo que hacen, ¿no? Todo ese rollo. Pero estuvo muy bonito. Mi hija, la chiquita, pues que solamente quería estar con nosotros y nos ayudó a hacer un pastel y fuimos al parque. Y mi hijo, el mediano, solo quería que lo apapacháramos. Y pues fue una cosa muy padre. Cada vez se vuelve mejor. ¿Y han cambiado su actitud Sí, claro. el resto de la semana? Sí, ellos han procurado hacer sus tareas y sus quehaceres más y mejor que en otra época, ¿no? Inclusive uno de mis hijos no sacó tan buenas calificaciones y él estaba espantado porque no sabía qué le iba yo a decir. Le digo, lo único que hice fue, no, hijo, no te preocupes, vamos a ver de qué manera vamos a sacar esto, ¿no? Vamos a ver, a estudiar, a machetearle para que saques mejores calificaciones el próximo mes. Qué bueno. Pues vamos a darle un aplauso, ¿no? Papá, véngase por acá. Fíjese, decíamos esto, la importancia de las tareas. Mire, al escuchar a otro papá lo que hizo, a lo mejor a nosotros nos ayuda, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita escuchando dije, voy a ir con mi papá para ver si me ponen pelo. ¿No? Véngase para acá, cuéntenos qué hizo de tarea. Bueno, principalmente les puse a mis hijas, porque tengo dos niñas, lo que son las reglas, el reglamento general del interior de la casa. Incluso mi esposa tuvo la ocurrencia de ponerle a la puerta de la alacena, si me abres, ciérrame, si me usas, lávame, y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces mis hijas como que lo agarraron así como jugando la situación, y resulta de que a media semana mi esposa la tuve que llevar a internar al hospital y ahorita se encuentra allá. A consecuencia de eso, mis hijas empezaron a mantener la casa pues más arreglada, más limpia, haciendo sus tareas, y hasta ahorita le doy gracias a Dios por eso, porque ellas me están apoyando en ese sentido. Yo me voy a trabajar con confianza porque sé que ellas ya están adquiriendo una responsabilidad dentro de la casa a pesar de que están pequeñas, porque la mayor ahorita tiene 14 años, la otra tiene 12 y prácticamente están haciendo cargo de ella. Que bueno, vamos a dar un aplauso a otro papá que también hace tarea. Si usted se da cuenta, las tareas nos ayudan, como que nos hacen más conscientes de lo que debemos de hacer, y esto pues es en beneficio de todos. Porque no hay enojos, no hay enfados, no hay gritos, no hay sombrerazos, y como que empieza a haber un ambiente más hogareño, ¿verdad? Deja de ser un tanto el hogar, deja de ser el lugar de batalla y se convierte como en un pedacito de cielo en este terreno. Sí, buenos días. Hubo reacción sobre todo, ¿no? En la cuestión de las reglas. Pues no es penoso decirlo, pero era un desorden en la casa, ¿no? No había ningún tipo de disciplina y la primera de ellas fue para todos, ¿no? Sí. El suspender la televisión, que nos absorbía, pero pues, que será un 90%.
y el suspenderla a las 9 de la noche y irnos a dormir, mi hijo se sujetó muy bien. El problema fue para mí, ¿no? Principalmente. Sí, para mí, principalmente, y los platos, los utensilios con los que comemos, levantarlos, pues también fue para mí, pues no duro, pero me di cuenta que no lo hacía. Y mi hijo, muy obediente, lo empezó a hacer. Y optamos por los días miércoles formar un pequeño devocional o altar familiar, no sé cómo se le pueda llamar. Y se empezó, ¿no? Y empezó bien y hubo unidad en la familia. Y la otra cosa que nos sirvió a mi esposa y a mí para pues, abrir una relación, ¿no? El empezar a cambiar opiniones y escuchar sobre las reglas, porque nada más hablábamos para lo necesario, qué vas a comer, qué quieres comer, qué ropa te vas a poner. Y al revés yo con ella, ¿no? Y nos sirvió para eso, se abrió una comunicación, ¿no? Y respecto a la tarea general, pues no tuvimos tiempo para hacerla, ¿no? Pero sobre todo la tarea específica siento que va a ser de gran bendición, ¿no? Porque el tener normas luego por escrito, para que no se olvide, pues en serio que nos hacía mucha falta. Bien, pues vamos a dar un aplauso también a otro papá que hace tarea. ¿Cuántos más hicieron tarea? A ver, de los que hayan hecho tarea, arriba, sus manos. Vamos a darles un aplauso también a ellos, ¿no? También ellos merecen. ¡Qué bueno! Las tareas es parte importante porque es donde nos damos la oportunidad de establecer una relación, una comunicación más estrecha y además podemos poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Recuerde que esto no funciona si no lo ponemos en práctica. ¿Está de acuerdo? Entonces, parte fundamental de este curso es la tarea. Por eso es que pedimos que cada papá y cada mamá se traigan un cuaderno de notas. ¿Cuántos traen cuaderno de notas? Ok, porque necesitamos estar escribiendo y a lo mejor cuando estamos enseñando algo, pues a usted se le prende el foco, como decimos, le cae el 20 de otra cosa y ahí hace sus anotaciones. Si no traen que anotar, al ratito se le olvida y dice, pero es que algo, y luego va a vivir frustrado durante el resto de su vida. Entonces queremos que... Entonces, por favor, tráigase su cuaderno de notas. Nuestra cuarta clase de este curso que se llama Educando a los Hijos, y solamente a manera de una breve introducción vamos a recordar que la semana pasada vimos algunas responsabilidades básicas de los padres en relación a la educación. Decíamos que responsabilidad de los padres es la instrucción o enseñanza. No son los responsables de la educación los maestros, no son los abuelos, no son los vecinos, no es la hermana, ¿verdad? ¿Somos quiénes? Nosotros, los padres, somos los responsables de la educación y decíamos que enseñábamos básicamente a través de tres cosas fundamentales. Número uno, enseñamos con el ejemplo, ¿cierto? Número dos, con palabras. Número tres, con actitudes y desglosamos, bueno, cómo es que se da esto, ¿verdad? ¿Qué más vimos? Aparte de esto, que otra de nuestras responsabilidades es amar a nuestros hijos y que cuando nosotros educamos a nuestros hijos porque los amamos y lo hacemos con amor, la tarea de educar no es pesada. Pero cuando no lo hacemos con amor, educar se vuelve una carga pesada y termina por fastidiar y termina por ser algo tan tremendo que ya no queremos. Y huimos a nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos porque no lo hacemos con amor, se vuelve una carga muy, pero muy pesada con la cual no podemos. Muchos papás, de hecho, tienen un temor tremendo a no ser los padres que deben de ser. Tienen un temor tremendo de no estar cumpliendo con lo que deben de cumplir. Tienen un temor tremendo porque sienten que los hijos se les escapan de sus manos, que están perdiendo el control de las circunstancias, que ya no saben qué hacer con los hijos. Y están ahí y a veces quisieran hasta meterse en la mente del hijo, pero no lo pueden hacer. Y ellos dicen una cosa y los hijos dicen otra y sienten que como padres fallaron. ¿No es cierto? Y ya no saben qué hacer con los hijos. Y resulta al final que pues cansados, fastidiados, abandonan la tarea de educar a los hijos y dicen, haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque no lo hicimos con amor.
nos cansamos. ¿Y sabe qué? Cuando una persona no educa con amor, regularmente el hijo huye a la instrucción, porque entonces es una instrucción a gritos y sombrerazos. Entonces tenemos que considerar que el amor es parte fundamental de la enseñanza, y otra de las partes fundamentales, decíamos, es la disciplina, la necesidad de disciplinar a nuestros hijos. Mucha gente dice, ay no, yo no le pego a mi hijo porque lo amo mucho. Incluso los hijos, fíjese, los hijos, llega un momento en que ellos dicen, no me pegues, ¿verdad? Cuando están pequeñinos, ¿no? No me pegues. Y si usted le pega, dice, tú no me quieres. Y sobre todo las niñas chantajean a mamá porque le dicen, tú no me quieres. Y la mamá, sí te quiero, ¿verdad? Es que tú no me quieres. Sí te quiero, hijita, no digas eso, ¿verdad? ¿Qué sienten mamás cuando los hijos dicen, no te quiero? ¿Por qué me pegas? Ya no te quiero, ya no te voy a querer. ¿Verdad? Nunca le vuelvo a pegar a mi hija. ¿Sabe qué? Mi hijo me decía eso, cuando estaba más pequeñito me decía, es que tú no me quieres. Y yo le decía, ¿qué pasaría, hijo, si te regalo un cachorrito? Y ese cachorrito tú lo sueltas y de repente va a comer ahí un pedazo de carne, pero tú sabes que está envenenada. Y el cachorrito que tú quieres mucho, se la va a comer, ¿qué le haces? No lo dejo. Pero ¿cómo no lo dejas? Pues lo espanto. Y si te da la vuelta y a fuerza quiere comerse eso, pues no lo dejo. Pero ¿qué haces? Si el cachorro insiste en querer comerse esa carne que le va a hacer daño, ¿qué haces? Le pego. Y yo le dije a mi hijo, ¿y por qué le pegas? Porque lo quiero. Le digo, yo también te quiero. ¿Verdad? Va a llegar el momento en que hablemos acerca de la disciplina, porque muchos papás están así como, ay, le pega a sus hijos y está enseñando, ¿no? ¿Cuántos papás así como que de repente le pego, no le pego? A ver, ¿qué han tenido esas dudas, le pego, no le pego? ¿Verdad? Y estamos así con esa incertidumbre, ¿es correcto, no es correcto? ¿Verdad? Y eso, bueno, tenemos que tratarlo, tenemos que considerarlo para que vayamos aprendiendo cómo, cuándo, por qué, ¿verdad? No nada más es pegar por pegar, porque, fíjese, yo digo, la corrección con amor es disciplina, la corrección sin amor es agresión, tiene que ser con amor. Si no es con amor, mire, mejor ni lo haga, ni lo haga, ni lo haga. La semana pasada comentaba con alguna persona que se me acercó, le decía, el hecho de poner un castigo tiene que tener un propósito muy claro, el cambiar la conducta que no estamos aceptando, ¿sí? Pero si el castigo no cambia la conducta, en vano es el castigo, mejor ni lo ponga, porque nada más está agrediendo al hijo. Si no se cumple el propósito, lo quitamos, porque un castigo debe de modificar la conducta. Si no cambia la conducta, mire, ni lo castigue, le sale peor, se le vuelve más duro, más rebelde, y al rato quien va a sufrir es usted, no él. Usted va a estar sufriendo. Digo, porque cuando un hijo está en la cárcel, pues uno sufre, ¿verdad? Cuando un hijo está en el hospital, pues uno sufre. Cuando un hijo se lo atropellaron, pues uno sufre. Cuando un hijo tiene cirrosis, pues uno sufre. Cuando un hijo ya se le fue al homosexualismo, uno sufre. Cuando un hijo es adicto, pues uno sufre. Cuando un hijo tiene SIDA, pues ¿quién sufre? Nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en disciplinar a nuestros hijos de la manera correcta. No se trata de azotar por azotar, ¿verdad? Así que esto es lo que estuvimos viendo la semana pasada, y el día de hoy vamos a hablar acerca del significado de ser padres. Fíjese, cuando nosotros hablamos de ser padre, queremos decir algo muy especial. Incluso cuando una persona les dice a ustedes, nombre, fui a una fiesta, y usted pregunta, ¿cómo estuvo? ¿Qué dicen? Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser padre es algo bueno, es algo agradable, es algo que se anhela, que se desea. Entonces decimos, estuvo padre, ¿verdad? Entonces el significado de ser padre, ¿sabe qué es? Es padre, ¿o no? ¿Verdad? Están muy serios el día de hoy. Sonríale a su vecino, por favor. Dígale, qué bueno que estás aquí. Papá, qué bueno que eres. Seguramente es padre de familia, ¿no es cierto? Bueno,
el significado de la paternidad. Esto obviamente no incluye exclusivamente al hombre. Esto es cosa de papá y mamá. ¿Por qué? Porque papá y mamá somos padres de familia, ¿cierto? Entonces, el ser padre es algo que nos debe de llenar de orgullo, pues de gozo, de alegría, de satisfacción, ¿verdad? El ser padre. ¿Cuántos quieren tener hijos y no pueden? ¿Verdad? Y los que los tienen, muchos ya no los quieren tener. ¿No es cierto? Ay, ¿qué hago con este hijo? No entiende, no entiende. ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces, tenemos que entender y considerar primeramente que es un privilegio. De alguna forma, ya hablábamos la semana pasada de que ser padre es un privilegio. Y es un privilegio que no podemos hacer a un lado. No podemos despreciarlo, es un gran privilegio. Ser padre es la oportunidad que Dios nos da de tener esa misma cualidad que Él tiene, porque Dios siempre ha sido Padre, ¿sí? Entonces, es algo a través de lo cual nosotros recibimos de Él esa habilidad, esa cualidad, ese corazón de ser Padre. Fíjese, esto nos ayuda hasta en nuestra relación con Dios, porque muchos, por ejemplo, no quieren nada de Dios. Cuando alguien se le acercó y dice, mira, es que Dios te quiere como a un padre, y se lo estaba diciendo a un joven que fue golpeado por su padre, dice, yo no quiero nada con él, yo no quiero nada con él. Si usted se lo dice a una persona que nunca obtuvo el abrazo, el amor de papá, y le dice usted, Dios es un padre, dice, yo no quiero nada con él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su experiencia con sus papás no fue buena. Pero Dios nos da a nosotros, cuando llegamos a ser padres, nos da la oportunidad de ver las cosas de una manera totalmente distinta. Le voy a decir algo. Cuando mi hija Lorena tenía 2 años de edad, comía, ay Dios mío, teníamos que cambiarla yo creo que como 5 veces al día. Porque agarraba, es colérica y es una niña colérica, de esas que yo puedo sola. Y quería comer solita, agarrando la cuchara así. Y le decíamos, así, se coge así. Se coge así, ¿verdad? Y agarraba así, mira, llegaba la cuchara a la boca vacía, porque lo regaba todo, entonces la teníamos que estar cambiando. No lavaba su ropa. En las mañanas se paraba, no tendía su cuna. Fíjese, a mí no me ayudaba con el gasto, a su mamá no le ayudaba en los quehaceres. Bueno, no hacía nada por ayudarnos a nosotros. ¿Y qué cree? La amamos. Y no hacía nada. Y a veces nosotros, en nuestra relación con Dios, pensamos que tenemos que hacer algo para agradar a Dios. Y sabe que usted no tiene que hacer nada, también calladitos. Usted no tiene que hacer nada, nada. Porque Dios no le ama a usted por lo que haga, le ama por lo que es, su hijo. Y cuando nosotros somos padres, entonces nos damos cuenta que no importa lo que hagan mis hijos. No los amo porque sacan 10. No los amo porque se portan bien. No los amo porque no hacen travesuras. No los amo por lo que hagan. Los amo por lo que son mis hijos. Porque a veces nosotros papás hemos sido mal educados. Y al hijo le decimos, mira, qué calificación traes. ¿Para eso te mando a la escuela? Mira más qué vergüenza, ¿qué van a decir las personas que me conocen? ¿Verdad? ¿No ves que yo tengo una cierta posición? Porque eso, ¿cómo nos duele? ¿Verdad? Tú tienes que ser un ejemplo. Y el niño sale con calificación reprobatoria. Y lo que le estamos diciendo con nuestra actitud es, no te quiero. En cambio, saca 10. ¡Ay, te amo mucho! ¡Ay! Si te pareces a mí. Y mire, con nuestra actitud lo que estamos diciendo, sacas buenas calificaciones, te amo. No sacas buenas calificaciones, ya no te amo. Es decir, el amor está condicionado a las calificaciones. El amor está condicionado al comportamiento. Pero si eres un latoso, cállate, ya, salte de aquí, ¿verdad? Y cuando se porta bien, entonces, nosotros lo que le estamos comunicando a nuestros hijos es, te portas bien, te amo. Te portas mal, no tanto. Sacas buenas calificaciones, te amo. Sacas malas calificaciones, me caes bien. ¿No es cierto? Y no debe de ser así. El amor es incondicional. Y eso es lo que nosotros recibimos cuando somos padres. Esa habilidad, esa capacidad, pero hay que desarrollarla
Tenemos que ejercitarnos en el amar a nuestros hijos incondicionalmente. Diga conmigo, debo de amar a mis hijos incondicionalmente. Yo era un adicto, yo era un alcohólico, yo era una persona nefasta. ¿Y sabe qué? Dios me amó y su amor cambió mi vida. Me aceptó tal como era. A mí me aceptó tal como era. Y cuando nosotros vemos a nuestros hijos que están portándose mal, que están haciendo cosas, nos dan ganas así como decir, ven para acá, ven para acá. ¿Qué haría Dios si tuviera ese mismo comportamiento? Me hubiera dicho, ven José Luis, ven, ¿no? Me hubiera deshecho, pero no fue así. Ser padre es un privilegio, pero tenemos que ejercitarnos en el amar a nuestros hijos como Dios nos ha amado a nosotros. Dios es nuestro ejemplo a seguir en cuanto a cómo amar a los hijos. Él no tiene privilegiados en el sentido de ser consentidos, ¿verdad? Porque todos somos privilegiados. No hay uno que a ti sí te quiero, a este no, sino a todos. Y sin embargo, en el trato con los hijos a veces sí somos así, ¿verdad? Aprende a tu hermanita. Y ya estamos comparando. Fíjese, el ser padre es un privilegio que Dios nos da. Y nos titulan los hijos, ¿verdad? Recuerda que decíamos, para estudiar una carrera hay que meterse a una escuela, a una universidad, hacer exámenes de admisión, ser aceptado, cursar ciertos años, lograr ciertos créditos, hacer examen final, presentar título, y luego al final, si es que pasamos todo eso, nos dan un título. Y aquí no, aquí es al revés, nace el hijo y nos da el título. Y a veces ni estamos preparados, ¿no es cierto? ¿A cuánto les tocó que naciendo el niño le dieron a usted, Señor, el hijo y sentía que se le escurría, ¿verdad? Y dice, tómalo, tómalo, tómalo. Ni cargar sabíamos. El ser padre es un verdadero privilegio. Entonces vamos a ver hoy el significado de ser padre. Ser padre es una gran responsabilidad. Muchos papás tienen temor a esta responsabilidad porque no han sabido ser los padres que sus hijos necesitan. Han tenido temor de no poder responder a las preguntas de sus hijos. Esto es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como padres. Muchos de ellos, muchos papás han perdido la confianza en sí mismos de ser capaces de ser padres. Algunos otros sienten que les han fallado a sus hijos y se sienten padres incompletos. Algunos otros sienten que no son el ejemplo deseado, por eso son los que decíamos, papás que dicen a sus hijos, haz lo que te digo, no lo que yo hago, ¿verdad? Hay otros que ven en sus propios hijos los defectos de carácter que hay en ellos y eso lastima su corazón. Hay otros papás que se sienten incapaces de relacionarse con sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos nunca se relacionaron con papá. Poníamos aquí un ejemplo en una de las primeras clases de cuántos papás les cuesta ser tiernos, amorosos con sus hijos. La mayoría de papás fuimos educados de una manera fría. La mayoría de papás no tuvimos la oportunidad de que alguien se nos acercara, nos acariciara y nos dijera te amo. Y crecimos así duros. Y entonces decimos, así tengo que educar a mi hijo. Usted tiene que aprender porque para eso es hombre. Y somos duros. Y no sabemos relacionarnos con nuestros hijos, no sabemos acercarnos, no sabemos tratarlos, no sabemos ser tiernos. ¿Por qué? Porque fuimos educados de esa manera dura. ¿Y ahora cómo somos? Fríos. Y bueno, también eso se refleja en el matrimonio, ¿no es cierto? Decíamos de la esposa que las esposas siempre van a querer que les digamos si las queremos. Por aquí está mi esposa, ya mejor no hablo. Siempre la esposa se va a acercar y decir, amor, ¿me quieres? ¿Me quieres? Y uno dice, ay, otra vez, ¿verdad? ¿No te lo dije cuando nos casamos? Y la esposa va a querer preguntarlo vez tras vez tras vez. Mire, si la esposa siendo ya grande lo necesita, los hijos con mayor razón. Nuestros hijos necesitan, por eso recordamos la tarea, ¿verdad? Ese hijo decía, abrázame, abrázame. ¿Por qué? Porque necesito tu ternura, necesito tu cariño, necesito tu protección, necesito de ti. No lo que tú me puedas dar o comprar. Hay veces que nosotros, papás, tratamos de acallar nuestra conciencia por el tiempo que no pasamos con nuestros hijos dando cosas. Un día viajando en el metro me encontré con una señora joven, iba con su hijito. Y ya ve que en el metro podemos comprar de todo, ¿no? Menos coches, porque si no pierden los clientes el metro.
y sube un vendedor vendiendo ese tipo de chocolate que viene en cajitas derretido de eso. Pero estaba vendiendo el paquete, ¿no? Son como 10 o 12 cajitas. Y estaba el niño así, y entra el vendedor y la señora lo ve y le dice, ¿quieres? Y el niño le hace, y se lo compra. Y el niño lo agarra. Luego entra otro vendedor vendiendo paletas y el niño. Y la señora lo ve y dice, ¿quieres? Y el niño, y se lo compra. Y yo dije, órale, con que no entre otro. Y yo observando, yo dije, seguramente esta señora ha de ser una mamá soltera. Y ahorita lo voy a decir porque no crea que tengo algo en contra de las mamás solteras. Seguramente es mamá soltera o es una mamá que trabaja y tiene a su hijo por allá. Y los días que pasa con él quiere darles todo. ¿Por qué? Porque se siente mal ella. No es cosa del niño, es de ella. Se siente mal ella y quiere suplir todas sus necesidades, tratando de hacerles sentir en esos momentos que pasa con ellos que él es lo máximo y que estaría deseosa de darle todo lo que él quisiera. Y muchas veces acallamos nuestra conciencia tratando de darles cosas a nuestros hijos, pero ¿sabe qué? Nuestros hijos no necesitan cosas, necesitan personas. Le necesitan a usted como papá, como mamá. Nuestros hijos no necesitan cosas. Usted puede pasar un día feliz simplemente haciendo barquitos, haciendo avioncitos y estando con ellos. ¿Por qué? Porque lo importante no es el juego, no es el juguete, es la relación que podamos establecer con nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan esa relación, padres e hijos, una relación paternal, un amor paternal. Así que nosotros tenemos que entender que muchas de las responsabilidades que nosotros tenemos como padres no las enfrentamos todas a la vez, sino una un día o en un momento y otra en otro. Pero muchos papás están aterrados porque no han sabido cumplir con la responsabilidad de ser padres, sienten que no han cumplido, que no son capaces de responder al reto de ser padres. Consideran que es demasiado, algunos consideran que es demasiado tarde ya para empezar. Dice, ya mis hijos ya están grandes, ya cometí muchos errores, mejor ya. Hay papás incluso que los invitamos a que participen en escuela para padres. No, ya para qué, ya mis hijos están grandes. Pero ¿sabe qué? Esos hijos grandes se van a casar y van a tener hijos. Y si usted se prepara, usted puede orientar a sus hijos en cuanto a cómo educar a sus hijos, ¿verdad? Por eso es que decimos que nunca es tarde para prepararnos. Comentaba yo que mi primer libro acerca de cómo educar a los hijos, yo lo compré allá por el 71, fue mi primer libro que compré sobre educación de los hijos, y de ahí me dediqué a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar. Yo no tenía hijos, pero yo pensé, los voy a tener, ¿verdad? Los voy a tener. Y yo creo que eso es importante, que nos preparemos, no importando la edad que tengamos, para ser padres. El deseo de Dios es que seamos padres. Así que para muchos es abrumador la responsabilidad de ser padres, pero vamos a hablar del significado de ser papá, de ser padres, y usted se va a dar cuenta que si entendemos cuál es el significado y cuál es el propósito, se nos va a hacer más ligera esto de ser papás, y además vamos a disfrutar el ser padres. El ser padres, a veces yo he dicho que es como el embarazo. Hay muchas señoras que sufren el embarazo y hay otras que lo disfrutan, ¿verdad? Entonces, el ser padre, hay muchos que lo sufren, pero no se trata de sufrir por ser padres, sino disfrutar el privilegio que Dios nos otorga de ser padres. ¿Cuántos están contentos de ser papás? ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser papás? ¿No es un privilegio? Entonces, a disfrutarlo. No es, ay, ya llegaron los hijos. No. Hay quienes de repente se enteran que hay un nuevo hijo en camino. Ay, otro. ¿Qué no ya habíamos quedado? Déjenme decirles, señores, es asunto de Dios. ¿No es cierto? Y si Dios lo manda, nosotros queremos otro y no, mejor ni hablo. No queremos otro, pero yo creo que ahorita, por el momento, no. Queremos adoptar un bebé, pero estamos esperando que nuestros hijos maduren, ¿verdad? Sí, porque es cuestión también de madurez. Tenemos 2 hijas adoptivas aquí en el Distrito Federal, tenemos 2 hijas adoptivas fuera del Distrito Federal, tenemos un matrimonio que los conocimos desde que eran adolescentes y que los adoptamos y ya se casaron y andan por el norte. De alguna manera hemos sido papás de diferentes personas a las cuales ellos nos han pedido
el que seamos sus papás adoptivos. Y pues bueno, nosotros hemos aceptado el reto. ¿Por qué? Porque es un privilegio. Claro que es una responsabilidad, pero vale la pena. Vale la pena. Entonces, significado de ser padres. Número uno, lo primero que nosotros debemos de reconocer es que ser padres es ser un líder. Papá debe de ser el ejemplo a seguir. Es el modelo de persona que debemos de establecer para que nuestros hijos sigan ese modelo, sigan ese ejemplo. Y aquí es algo bien importante que tenemos que entender y considerar lo que significa ser líder. Porque líder no es el que manda. No, si manda, ese no es líder. Ser líder es enseñar con el ejemplo. No es mandar, eso es un jefe cualquiera. El que manda es un jefe. El que enseña con su vida, el que enseña con el ejemplo, es un líder. Característica de un líder es que debe de tener seguidores. Si no tiene seguidores, no es líder. ¿Cuántos papás van solos por el camino y los hijos ya no le quieren seguir? ¿Cuál líder? Pero cuando la familia quiere seguir a papá, quiere seguir sus pasos, quiere seguir su ejemplo, quiere ir a donde papá va, es que ese papá es un líder. ¿Cuántas personas tienen hijos ya grandes y le dicen, vamos a tal parte, acompáñame aquí? No. ¿Por qué? Porque papá no es un líder. Ya son grandes y no. Y los papás a veces nos justificamos. Es que es su carácter, es que es su temperamento. No, es que usted no ha sabido ser líder. No es temperamento, no es carácter, es que usted no ha sabido ser líder. A un líder se le admira. A un líder se antoja su manera de ser, su manera de vivir. Que el hijo quiera decir, papá, yo daría todo por ser como tú. Yo tengo un líder y quiero ser como él. Mi Señor Jesucristo. Quiero ser como Él. Se me antoja su forma de vida. Yo me imagino que cuando el Señor Jesús andaba por acá en las calles, en las calles de Betania, no, Perea, Galilea, todos esos lugares, imagínense a las jovencitas judías. Un hombre de verdad, un hombre lleno de ternura, lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia, pero lleno de valor, de integridad, de honestidad. ¿Se antoja o no? Bueno, pues esos padres tenemos que ser nosotros, que a nuestros hijos se les antoje nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Eso es ser líder. Lo demás son cuentos de Walt Disney. Liderazgo debe de nacer de su corazón. El anhelar, el ser el mejor ejemplo para sus hijos. Ir siempre adelante. Mire, usted veía las películas que pasaban de cómo eran las guerras antes entre los pueblos o entre las naciones. ¿Quién iba al frente? ¿Quién iba al frente? El general, el que estaba al frente del ejército, ¿no es cierto? Esos eran líderes. Ahora vea las películas, ¿cómo son las guerras ahora? Váyanse, yo los dirijo desde atrás. Se acabó el liderazgo. Por eso es que no hay liderazgo en el mundo. Antes había gente que estaba al frente, ya no hay liderazgo en el mundo. Necesitamos ser nosotros esos líderes para nuestros hijos, ya no para el mundo, para nuestra familia, para nuestra casa. Tenemos que ser líderes de verdad, que verdaderamente ellos vean en nosotros lo que hablamos, lo que predicamos. No que hablamos una cosa y en la casa vivimos otra cosa. No es posible, eso es una falsedad. Liderazgo es llevar a cabo lo que digo. ¿Dónde? En casa principalmente, en casa. Si no lo hago en casa, mire, no sirve. Incluso fíjese, comparando esta situación, el Señor nos enseña que el liderazgo debe de nacer en la casa, no en ninguna otra parte, sino en casa. Si no puede con la casa chica, ¿para qué se avienta el problema de una casa doble? Hablando para los señores que tienen de a dos casas. ¿No es cierto? Líder es enseñar con el ejemplo. Por eso decíamos, es el que va al frente. Usted, papá, yo, papá, tenemos que estar al frente de nuestra familia. Ser capaces de dar la cara por nuestra familia. Eso es ser líder, estar al frente. Imagínese que llega alguna persona en la calle, usted va con su familia y alguien quiere asaltarlo y lo amenaza con un puñal o con una pistola. ¿Usted qué hace? ¿Se esconde atrás de su esposa? Míralo, amor, míralo, amor. ¿Qué líder? No, se pone al frente. Un líder se pone al frente, da la cara, responde por su familia. Eso es ser líder. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí en el Distrito Federal hay muchas colonias donde se hace la venta casa por casa, ¿cierto? Y vaya que hay vendedores capaces. Mire que esto aquí, que así asado, que es en oferta y lo paga en abonos y que esto, y de repente ya usted ya firmó. Llega el esposo y ahora que esto, que no, pues me lo vinieron a vender y ¿para qué sirve? No sé, pero estaba en oferta. ¿No? Y el esposo se enoja, lo regresas. Yo no sé cómo lo hace, pero lo regresas.
¿Eso es ser líder? No. El líder dice, no te preocupes, lo regreso. Da la cara por su esposa, da la cara por su familia. Eso es ser líder. ¿Tú la regaste, amorcito? No te preocupes, aquí estoy yo. ¿Por qué? Porque eso es ser líder. Hay muchos esposos que dicen, no, tú lo hiciste, a ver cómo le haces tú, es problema tuyo. ¿Para qué se casó? Señor, ¿me ama? A ver usted, Señor, diga conmigo, necesitamos ser líderes. Pero ahora con enjundia. Diga, necesitamos ser líderes en nuestra casa y ser un ejemplo para nuestros hijos. Eso es lo que necesita nuestro país. Eso es lo que necesita nuestra casa. Ser líder es estar al frente de... Piense usted, yo marcho, ¿quién debe de venir marchando atrás? Mis hijos, mi familia. Y si yo me paro, ¿quién se debe de parar? Todos. Y si yo doy vuelta a la derecha, ¿quién tiene que dar vuelta a la derecha? Todos. Y si yo voy corriendo, ¿quiénes deben de ir corriendo? Todos. Porque yo voy a marcar el paso. Yo voy a hacer el ejemplo. Eso es ser líder. Eso es ser papá, que va al frente, que va marcando el paso, que nos dice cuándo pararse, que nos dice cuándo ir más a prisa, que nos dice cuándo ir vuelta, que nos dice por dónde ir. Si no hacemos eso, no hay liderazgo. Ser líder es tener seguidores, es una característica. Es enseñar con el ejemplo. Es estar dispuesto a dar todo por ellos. Eso es ser líder. Papá, usted y yo tenemos que aprender a ir al frente y enseñar con el ejemplo. Que si decimos, aquí no se ven ese tipo de películas, es que usted tampoco las va a ver. Que si decimos, aquí no se fuma de eso, es que usted tampoco va a fumar. Que si decimos, aquí no se utilizan ese tipo de palabras, es que usted tampoco las va a usar. Que si decimos, es que aquí todo lo vamos a tener bien ordenadito, es que usted lo tiene que hacer. El papá que nos comentaba de que televisor se apaga, dice, y lo aceptó el niño. ¿A quién le dolió? Al papá. ¿Por qué? No es cierto, es cierto. Las personas, ser líder en todo, enseñar con el ejemplo. Que usted tenga primero lo que usted demanda de sus hijos. Si usted demanda respeto de ellos, usted primeramente tiene que respetarlos. Porque hay muchos papás que dicen, tú me tienes que respetar. Sí, pero papás, nosotros también tenemos que respetar a nuestros hijos. No nada más es de allá para acá, es primeramente, fíjese, primeramente de aquí para allá. Eso es ser líder. Por eso decíamos en una de las primeras clases, lo que tengamos que enseñar a nuestros hijos, primeramente debe de estar en nosotros. Si no está en nosotros, no estamos habilitados para enseñarlo. Primero tiene que estar sobre nuestro corazón, decíamos, ¿no es cierto? Primeramente debe de estar en nuestro corazón. Si no, no vamos a ser capaces de poder enseñarlo. Usted se puede comprar un libro, de esos que ahora hay, muchos libros acerca sobre educación, y poner en práctica todo lo que dice y no funciona. ¿Por qué? Porque está en el libro. ¿Dónde debe de estar? En nosotros primeramente, en nuestro corazón. No enseñar de lo que leemos, enseñar de lo que vivimos. Al Señor Jesucristo le decían, ¿y este quién es? ¿Que no es el hijo del carpintero? ¿Que no es el hijo de José? Entonces, ¿cómo es que enseña con tanta autoridad? ¿De dónde le venía la autoridad? Lo vivía. Usted siempre que viva algo y lo enseñe, usted lo va a enseñar con autoridad. Si usted está enseñando simplemente lo que ha aprendido pero no lo vive, no lo enseña con autoridad. La autoridad viene ciertamente de Dios, de que nosotros nos sometemos y lo vivimos, lo acatamos. Si no, simplemente es una enseñanza vana, vacía, hueca. Pero cuando usted lo vive, lo va a enseñar con autoridad. Y eso somos nosotros. Papás, tenemos que ser líderes. Dígalo así, líderes. Con ganas. ¿No se le antoja? ¿No se le antoja ese tipo de vida? Voy a ser tierno, voy a ser amoroso, voy a ser honesto, voy a ser recto, voy a ser responsable, voy a ser fiel. ¿Por qué? Si tenemos que ser así, tenemos que ser así. No podemos demandar que nuestros hijos tengan la conducta que nosotros no tenemos. No podemos exigir que hagan lo que nosotros no hacemos. Tenemos que ser líderes en eso. A veces queremos que nuestros hijos sean todo un, ¿cómo lo diríamos? Estuche de monerías, ¿verdad? Y nosotros ni a estuche. No, tenemos que ser eso, ser un ejemplo a seguir. Que su tipo de vida se antoje, se anhele. Que sus hijos puedan decir, yo quiero ser como mi papá, anhelo ser como mi papá, ay, ojalá y pueda ser como mi papá. Que su vida se antoje, no que los hijos la vean así, dice, ser como tú,
¿No, verdad? Nuestra vida se debe de anhelar, se debe de antojar. Y aquí un breve paréntesis. Habíamos mencionado la importancia del humor en la familia. La mayoría de los papás que preguntaron a sus hijos, ¿qué es lo que no te gusta de mí? ¿Qué respondieron? No te enojes, porque cuando usted se enoja espanta. A ver, hágale así a su vecino. ¿Ya viste? No hay que enojarnos, ¿sí? Sonría, que sus hijos lo vean alegre, que sus hijos lo vean contento. En eso también usted tiene que ser el ejemplo. Fíjese, en esta Ciudad de México, muchas veces, apenas y son las 7, 8 de la mañana, usted ve a la gente salir de su casa o ir en el coche y ya van así. ¿No es cierto? ¿Le ha pasado a usted que de repente está así, se siente así como hasta que le duele la cabeza? Ay, pues es que venía así. A veces nuestro carácter tiene que ser también transformado, cambiado. Yo antes de conocer de Dios, así andaba siempre. Un amigo en la universidad, se me ocurrió meterme a estudiar economía en la Metropolitana y estuve y terminé dando clases, me salí porque no me pagaban. Entré como alumno y terminé dando las clases. Dije, no, aquí no es negocio esto. Y un amigo me veía y siempre me sonreía. Yo decía, ¿qué? Siempre me veía. Este hombre está, ¿no? Y siempre me veía y yo ya le sacaba la vuelta y dije, se me hace que es medio rarito. Resulta que pocos meses después yo conozco del Señor y cambio. Y un día se me acerca y me dice, José Luis, dice, algo te pasó a ti, ¿no es cierto? Y yo dije, ¿cómo se dio cuenta? Algo te pasó a ti. Le digo, sí, ¿por qué? Dice, me di cuenta porque has empezado a sonreír. Y yo me sorprendí cuando me dijo, me di cuenta porque has empezado a sonreír. Le digo, ¿qué, a poco no sonreír? Dice, no, dice, siempre andabas así. Dice, por eso, siempre que te veía, te sonreía. Dice, porque alguien me enseñó, dice, cuando alguien no sabe reír, regálale una sonrisa. Dice, entonces yo siempre te veía y te regalaba una sonrisa. Y dije, ay, ya estaba pensando mal de ti. Sonría. Qué importante es para nuestros hijos el vernos contentos. Significa mucho una sonrisa para un hijo. Pero muchísimo, usted no tiene idea de lo que significa una sonrisa para un hijo. A lo mejor usted nada más es, ay, una sonrisa. Significa mucho una sonrisa para un hijo. Porque cuando usted lo ve enojado, también significa mucho para un hijo. Significa, ya llegó este latoso. Estás otra vez aquí, me caes mal, das lata, no te quiero, vete. Todo eso significa eso. Pero cuando le damos una sonrisa, ¿qué significa? Te amo, te aprecio, te quiero, eres especial, eres precioso. Por eso es importante que usted regale una sonrisa. Papás, a veces nos tomamos las cosas muy en serio. Yo soy una persona formal, soy una persona seria. Y andamos así todos, ¿no? Con el ceño fruncido. Se parece a mí hace años. De verdad. Mire, yo si agarraba un limón y lo chupaba el limón, le hacía así. De verdad. Tenía un carácter tan agrio, me metía un chile y salía curado. ¿Cuántos se identifican conmigo? ¡Ay! Vamos a continuar. El segundo aspecto es ser protector. Protector, mire. Nuestros hijos, una de las cosas que más necesitan nuestros hijos es sentirse protegidos. Usted sabe incluso que cuando están pequeñitos y de repente está lloviendo y se escucha el ruido de un trueno, se espantan, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hacen? Buscar los brazos de papá y mamá. ¿Por qué? Porque necesitan protección. Les pasa algo, se cayeron, les pegaron, lo que haya sido, y usted los abraza, ¿qué es lo que sucede? Se tranquilizan. ¿Por qué? Porque ellos necesitan protección. Es una necesidad. Para un hijo es una necesidad fundamental sentirse protegido. Y actualmente tenemos que proteger a nuestros hijos de muchas cosas. Voy a mencionar solamente algunas así muy brevemente. Pero mire, tenemos que cuidarlos hasta de los rotavirus. Antes no habían esas cosas, ¿verdad? Tenemos que cuidarlos del clima. ¿No es cierto? Tenemos que cuidarlos, piense usted, tenemos que cuidarlos de las caricaturas, ¿no? Por cierto, ¿usted dejaría ir a uno de sus hijos a una misa negra? Ay, Dios me libre. ¿Pero los deja ver caricaturas? Pues entonces no se preocupe, la están viendo. Porque muchas de las cosas que están pasando en caricaturas son más que ritos de misas negras. Así que al permitirles usted ver esas caricaturas, lo único que está haciendo es asistiendo por tele a una misa negra. Involucrándose con cosas que no son correctas, que no le agradan a Dios. Vea usted las caricaturas, Pokémon, Power Rangers. Había una pequeñita que yo conocí, un pequeñito que veía mucho esas de Power Rangers, y un día me acerqué a saludarlo, le digo, hola, y agarra y me hace, yo me quedé así. Su mamá me dice, es que se cree Power Ranger. Imagínese nada más, viendo tantas cosas.
Hace algunos años pasó una noticia de que una escena en Japón, al estar pasando Pokémon, salió una serie de luces estridentes, no sé qué situación, y provocó situaciones muy graves. Incluso se dice que fueron 300 niños los que empezaron a tener convulsiones y a vomitar sangre. De repente se cayó esa información, se dio cuenta, ya nadie dijo nada. Sin embargo, en los Estados Unidos, por ahí un reportero siguió investigando. Se dice que la gente que elaboró esa cosa aceptó que es un grupo satánico lo que hace todo eso. Pero ellos dijeron que había sido una casualidad que 300 personas hubieran convulsionado, 300 niños se hubieran convulsionado y estuvieran vomitando sangre. ¿Sabe qué? No sucedió solamente en Japón. A mí me consta, porque este fue un testimonio que yo conocí de una mamá en la zona Mazagua, en la ciudad de Toluca. Fuimos a dar un curso allá. Y ahí esa señora dice, a mí me consta porque a mi hijo le pasó lo mismo aquí. Al estar viendo esas cosas de caricaturas, Pokémones. ¿Qué significa Pokémon? Son puros nombres de demonios y se dice que cuando un niño invoca el nombre, está invocando a ese demonio y luego su comportamiento es como el del demonio al que está invocando. Y tristemente muchos les compran hasta sus Pokémones porque no saben lo que están haciendo. ¿De qué tenemos que cuidar a nuestros hijos? De Pokémon, de Scooby-Doo, de gárgolas. Y cuéntenme, todas las caricaturas están llenas de cosas repugnantes, ¿cierto o no? Mire, mis hijos no les permito ver ni siquiera el Chavo del Ocho. ¿Sabe por qué? Por las conductas que están presentando ellos. Hay un niño grandote así, no, yo no quiero que mi hijo llegue a ser así. ¿A usted le gustaría tener un hijo así? ¿No, verdad? ¿Con esas conductas? ¿Con esas actitudes? Entonces, tenemos que cuidarlos hasta de programas de televisión. ¡Qué cuidado! Ahora, eso hablando de caricaturas. ¿Cuántos programas de violencia hay donde el joven agarra una metralleta en menos de 2 minutos y mata a 500 gentes? ¿No es cierto? Y se ve algo como normal, si mató a 500, ¿por qué no le voy a pegar ya a mi primito? ¿No es cierto? Lo van viendo como normal, la violencia, la agresividad, las conductas equivocadas, lo están viendo como normal. Ahora, hay muchos programas donde, universitarios, hay un grupo de jóvenes, donde pues todos son bien parecidos, y las chicas también. Y el chico se acuesta el lunes, en el programa del lunes se acuesta con una, el del programa del martes se acuesta con otra, en el del miércoles se acuesta con la otra, el jueves otra, el viernes otra, el sábado domingo descansa. Decía un amigo, parecen pulgas en celo. ¿Qué están viendo nuestros hijos en ese tipo de programas? ¿Qué les estamos enseñando? Tenemos que cuidarlos hasta de las novelas. Un señor me decía, ¿también las novelas? Le digo, sí señor, dice, ¿hasta las del 13? Dígame, ¿cuál es la trama de las novelas? ¿Qué enseñan las telenovelas en México? Engaño, fornicación, adulterio, intriga, traición. ¿Usted quiere fomentar eso en sus hijos? Déjelo ver telenovelas. Señora, ahí hay que ser líder con el ejemplo. Usted agárrese así. Tenemos que evitar todo eso. ¿De qué tenemos que cuidarnos? Mire, tantos programas que hay en televisión, películas, Nintendos. Voy para los Nintendos. Puras violencia, ¿no es cierto? Y ahí está el niño. Sale a la calle y ya va todo así. No hay que llevarlos a escuelas de rehabilitación, hombre. ¿De qué tenemos que cuidarlos? De malos ejemplos. ¿Cuántas veces de repente el niño está saliendo, sale de su casa y voltea hacia la casa de los vecinos y dice, ya le dio, ya le pegó. Papá, corre, mira, mami, ven, le está pegando el señor a su... Ya la tiró, ya la jaló. Hijito, usted métase, este no es asunto suyo. Tenemos que cuidarlos hasta de ejemplos de otras personas, ¿no es cierto? Cuidarlos de tantas cosas. Tenemos que cuidarlos hasta de la familia. Fíjese que las estadísticas que tienen nuestras autoridades en esta Ciudad de México se asegura que más del 90% de los niños maltratados o golpeados son por familiares. El 90% de las personas que son violadas son violados por familiares. ¿Por qué familiares? Porque son los que tienen libertades, los que tienen acceso. Nos ha tocado el caso de conocer de personas que han sido violadas por papás, por padrastros, incluso por abuelos. ¿De qué tenemos que cuidar a nuestros hijos? Hasta de ese tipo de familiares. Ahora, yo quisiera comentarles simplemente, brevemente, 3 aspectos de los cuales usted tiene que cuidar en ese tipo de familiares. ¿De qué familiares? Obviamente, pues usted conocerá a su familia. Pero mire, hay ciertos patrones de conducta, son mentirosos. Así que si usted tiene por ahí algún familiar mentiroso, cuide a sus hijos. ¿Por qué? Porque el niño podrá decir, me hizo esto, y el otro familiar dice, no, ¿cuándo? Yo no, son mentirosos. Número 2, tienen algún tipo de adicción, son viciosos.
en alguna área, marihuana, alcohol, tabaco o alguna otra cosa, cleptómano o alguna otra, tienen algún vicio, alguna adicción. Número 3, son lujuriosos. Y eso, señora, usted lo sabe, que la lujuria se puede ver, ¿no es cierto? La lujuria se puede ver, así como la fe también se puede ver. La lujuria también se puede ver. Número 4, son irresponsables. Así que ¿de qué tenemos que cuidarlos? De familiares que cubran con esas características. Si usted tiene un familiar, no importa que sea su hermano. Nos ha tocado tratar con jovencitas que de repente fueron con la mamá y decirle, mamá, me violaron. ¿Quién? Mi tío. ¡Ay, no! Y no lo creen porque es el hermano. Hermanitos, créale a sus hijos. Créale a sus hijos, cuídelos de tantas influencias. Mire, tenemos que cuidar hasta su alimentación, ¿no es cierto? A mi hijo le encantaban mucho los taquitos al pastor. Ahora tengo que cuidar de los tacos al pastor porque no sé dónde comió tacos al pastor y agarró una infección o no sé qué cosa, quién sabe qué fue que llegó al hospital. Entonces tenemos que cuidarlos hasta de los tacos, ¿verdad? Tenemos que cuidarlos de los alimentos chatarra. A veces se llenan de chatarra y ya no comen en casa porque ya comieron chatarra en la calle. ¿Ha visto usted los anuncios de esos frituras chatarra? Y dan toda su información y hasta el final, con frutas y verduras, ¿verdad? Debería de ser al revés, como jitomates, papas, chícharos, chayotes, y al final, con unos frijoles, ¿no? Bueno, ¿quién lo va a hacer? Nosotros. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, protegerlos de todas estas cosas. Número 3, tenemos que ser proveedores. Y mire, vamos a dividirlo, proveer, en 3 aspectos fundamentales. Usted imaginariamente va a dibujar una pirámide, un triángulo, y lo va a dividir en 3 segmentos. ¿Ya lo dibujó? Así, mire, con línea gruesa, por favor. ¿Sí? Línea gruesa. Y luego lo va a dividir en 3. En la parte de abajo va a poner espíritu. En la parte de en medio va a poner alma o mente, y en la parte de arriba va a poner cuerpo. En esas 3 áreas nosotros tenemos que proveer para nuestros hijos los satisfactores necesarios. En el cuerpo, vamos a empezar por el cuerpo. ¿Qué tenemos que proveer para el cuerpo? Alimento, y un alimento que sea sano, ¿verdad? Ahí es donde decimos coma frutas y verduras. Pero tenemos que cuidar el tipo de verduras, el tipo de frutas que les estamos dando. Tenemos que proveer una alimentación balanceada, también de acuerdo a su edad. Tenemos que proveer vestido. Obviamente, mire, hay muchos papás que mandan a veces a sus hijos a la escuela y uno los ve llegar y decimos, ay, pobres niños, todos sucios. No es que tenga que ser ropa fina, ropa, no sé, ¿cómo le pueda llamar? De marca, de línea, de lo que usted quiera. Tiene que ser limpia, simplemente con que sea ropa limpia. Cansado, cuidado físico, aseo. A veces pobres niños traen las uñas, ya parecen señoritas, ¿no? Y luego más si hacen trabajos con plastilina, olvídese. Ay, qué horrible se ven las uñas. Papás, enséñeme sus uñas, tiene que ser ejemplo, ¿cierto? Tenemos que ser ejemplo. A veces todos los niños andan todos ahí, el pelo para todos lados. Gracias a Dios algunos ya tenemos poco que cuidar. El aseo personal. Sí les platicaba yo de una ocasión que una maestra mandó traer al papá de un niño, porque el niño todo andaba así, todo desfajado y siempre llegaba así, y manda a traer el papá, y cuando entra el papá, la maestra ya no dijo nada. Estaba haciendo un ejemplo, malo, pero estaba haciendo un ejemplo. Entonces, tenemos que proveer para el cuidado físico. El aspecto físico es muy importante. Mire, señor, hay muchos niños que padecen miopía, que padecen astigmatismo y nunca lo saben porque nunca lo llevan a una revisión, y el pobre niño saca malas calificaciones. ¿Y pues qué no entiendes? Y el niño, es que no veo. Lo sientan hasta atrás, ¿no ve? Hay niños que tienen pie plano, hay niños que tienen alguna otra situación, tenemos que llevarlos al médico. Eso es parte del cuidado físico, proveer para la salud, sus chequeos, o sea, eso es importante, sus vacunas. Todo eso es importante, tenemos que proveer lo necesario. Su habitación, por favor, señor, en la medida de sus posibilidades, la habitación de nuestros hijos tiene que ser limpia y ventilada. Limpia y ventilada. Y de ser posibles, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Nunca, escúcheme esto, nunca
debemos de permitir que ellos estén con nosotros. Si por alguna situación no puede, porque su casa, su departamento no está así, oiga, cuando menos póngale una cortina, una colcha, algo ahí donde tenga cierta privacidad de ellos y ustedes, por favor, pero nunca compartir la misma habitación, en lo posible, por favor. Mucho menos deje que duerman con usted, no es conveniente. A mí me han preguntado, ¿y por qué no si son mis hijos? Pues sí, pero es que pues él quiere descansar y a veces usted también, ¿no? Ya que los niños patean mucho. Entonces, no es conveniente, no dé lugar a promiscuidad. Me tocó por ahí el caso de un señor que besaba a su hija en la boca, una bebita, y el señor la besaba en la boca y jugaba con su lengüita y no entendía que esto no estaba correcto. Y la mamá peleándose, no hagas eso, no seas sucio, no seas esto, no seas lo otro, y el hombre no entendía. ¿Qué tiene? Pues es mi hija. Sí, pero si usted lo enseña ese tipo de situaciones, lo va a ver normal. Y cuando salga a la calle, pues lo va a ver normal. Y al rato no va a ser usted, va a ser cualquiera. Por eso es que tenemos que cuidar todas estas cosas. Esto es en el aspecto físico, únicamente en el aspecto físico. Por favor, en el aseo, señor, señora, no se bañe con sus hijos, no se bañe con sus hijos. Seamos pulcros, ordenados, sensatos. Usted puede bañarlos. Mire, yo a veces me meto a bañar a mis hijos, pero yo me meto con mi short, mis bermudas, me meto vestido a bañarlos. Ay, pero ¿y qué tiene si el cuerpo es muy natural? Sí, pero si usted quiere enseñarle eso a sus hijos, al ratito para ellos va a ser muy natural que lo hagan con otra persona. Y esto es algo muy, muy delicado. Por favor, evitemos todas esas cosas que dan pie a otras cosas promiscuas. Por favor, no lo haga. Si usted lo ha hecho, hable con sus pequeñitos, dile, ya no va a ser así, yo estaba mal, esto no debe de ser así, cuida esto, cuida lo otro, ¿sí? Y procure que en las cosas de su aseo personal cada quien tenga lo suyo. ¿Está bien? Son cosas muy sencillas, pero todo esto es el aspecto físico. Número 2, pasamos al aspecto del alma o mente. Ahí están las emociones, los sentimientos, el intelecto, la razón. Tenemos que proveer para esto. No solamente necesitan alimento físico. El Señor Jesucristo decía, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Y sabe qué? De su boca salían cosas preciosas, cosas de amor, cosas sabias, cosas inteligentes, cosas sensatas, cosas honestas. Entonces nuestros hijos no solamente necesitan cuidado físico, también necesitan amor, ternura, cariño, palabras de usted, necesitan aprecio, caricias de usted. Necesitamos proveer también lo necesario para su intelecto. Hay veces que en las escuelas nos piden comprar un cuaderno, comprar un libro, comprar cierto material, y a veces pobres niños están, papá, es que me lo pidieron, no tengo. ¿Sabe qué? Ahí es donde nosotros debemos de proveer lo necesario para la educación de nuestros hijos. A veces les piden uniformes, a veces les piden shorts, a veces les piden batas, a veces les piden ciertos instrumentos. Tenemos que proveer. Esto es parte de proveer para su alma. ¿Por qué? Porque es parte de su educación. Lecturas, ellos necesitan cultivarse. Debemos de proveer una educación completa. No solamente son emociones, no solamente son sentimientos, afecto, amor, también es proveer otro tipo de situaciones. Cultura es parte de lo que debemos de proveer. Digo, usted y yo debemos de ser un ejemplo. Lea, estudie, cultívese, prepárese. Eso es parte de nosotros como ejemplo. Y que ellos vean que nosotros, aun cuando ya hayamos salido de la escuela desde hace chorrocientos años, seguimos estudiando, seguimos preparándonos. A veces mis hijos me dicen que ¿por qué compro tantos libros? No, pues es que es más fácil tener libros que hijos, ¿verdad? Si no tuviéramos la casa llena de hijos. Tenemos que proveer para su alma, espíritu. Vamos al tercer aspecto y con esto terminamos. En el espíritu, ¿qué es lo que tenemos que proveer? Mire, en el espíritu es donde está nuestra capacidad de ser conscientes de lo que somos. Ahí estamos conscientes de quiénes somos. Ahí podemos tener comunión. ¿Con quién? Con Dios. Es ahí donde nosotros le alabamos en espíritu, en nuestro corazón. Es ahí donde establecemos valores. Es ahí donde están todas esas cosas que nosotros hemos dado en llamar principios y valores. ¿En dónde? En el espíritu, en el corazón debe de estar todo eso. No debe de ser algo aprendido, sino es algo que está dentro de nosotros. ¿Quién va a proveer de eso? ¿Quién va a proveer de eso? Dígame, si yo quiero que mi hijo sea bondadoso,
misericordioso, honesto, temeroso de Dios, ¿dónde lo va a aprender? ¿En qué escuela? ¿En qué facultad? ¿En qué universidad? En casa. Es ahí donde nosotros tenemos que ser un tipo de sacerdote. En la antigüedad el sacerdote era la persona que presentaba a Dios a su familia y presentaba a su familia ante Dios. Usted y yo tenemos que ser un tipo de sacerdote. Ahora, por favor, no se me vaya a meter de monje. Pero usted debe de ser un tipo de sacerdote en su casa, donde usted debe de enseñar acerca de la fe, del amor, de la humildad, del servicio, todos esos valores, todos esos principios, amor, bondad, fe, mansedumbre, todos esos principios, todos esos valores que tenemos que enseñar a nuestros hijos, nuestra confianza en Dios. Eso lo tenemos que enseñar nosotros en casa, y es ahí donde nosotros tenemos que ser proveedores. Es donde tenemos que tomar la mano de Dios y tomar la mano de nuestra familia y presentarlos. Y que día con día haya una comunión y una comunicación con Él. En el Espíritu es lo fundamental. Ahora déjeme ponerle un ejemplo. Piense usted que en esta pirámide tenemos el aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto espiritual. En el aspecto físico, que tuviera usted un hijo güerito, ojo azul, rubio, bien parecido, sano, digo, sin pie plano, sin astigmatismo, sin miopía, sin ningún tipo de defecto. Físicamente 10, ¿no le gustaría tener un hijo así? ¿10? ¿Sí o no? Por supuesto, ¿no? Bueno, piense usted 10 en el aspecto físico. Ahora, vamos al alma, donde están las emociones, los sentimientos, el intelecto. Encontrarse a un hijo o tener un hijo capaz, hábil, inteligente, sagaz, con su salud emocional correcta, con una autoestima correcta. ¿No le gustaría tener ahí un hijo así? Que también en el aspecto del alma tuviera 10, ¿no le gustaría? Entonces fíjese, ya tiene un hijo con 10 en lo físico, tiene un hijo con 10 en lo emocional. Ahora, vamos al aspecto espiritual, pero que ahí fuera tranza, rebelde, mentiroso, deshonesto. ¿No le gustaría tener un hijo así? Pero es güerito, ojo azul, sanote, sagaz, inteligente. ¿No le gustaría? ¿Por qué, oiga? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? El aspecto espiritual. Sin embargo, a donde prestamos mayores atenciones en lo físico y en lo emocional, y descuidamos lo que sustenta nuestra vida, las bases, que es lo espiritual. Fíjese, queremos 10 en inglés, 10 en computación, 10 en matemáticas, 10 en geografía, y ni nos preocupa cómo está en lo espiritual. Damos toda nuestra atención a lo físico, a lo emocional, a lo intelectual, pero descuidamos lo intelectual. Digo, lo espiritual, perdón. Y ahí es donde nosotros tenemos que redoblar nuestro esfuerzo, en poner nuestra atención en crear, en generar, en criar, en establecer hijos con valores, hijos con una profunda relación con Dios, hijos que sean temerosos de Él. Mire, si mi hijo saca 8, no importa. Si reprueba, no importa. Si no es muy hábil, muy inteligente en ciertas cosas, no importa, pero que sea temeroso de Dios. Lo demás, Dios sabrá por qué lo hizo así, pero que sea temeroso de Dios. ¿De qué me sirve un hijo con 10 en computación, inglés y todo lo demás, si abajo está reprobado? Dígame, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? ¿No es cierto? Entonces, nosotros tenemos que ser como papás, líderes, protectores, proveedores. 3 aspectos fundamentales de lo que significa ser papás. Así que nosotros tenemos que considerar esto. Y usted se da cuenta que en el tercer aspecto, nosotros tenemos que ser sacerdotes. Ahora, ser padre es ese privilegio que Dios nos ha dado. Pero tenemos que ejercer fundamentalmente diga conmigo, sacerdocio. Porque es lo que va a estar nutriendo, lo que va a estar estableciendo las bases de la vida de nuestros hijos. En la actualidad se ha desarrollado un concepto y ahora hemos oído hablar de personas que se les llama ladrones de cuello blanco. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que antes cuando decíamos es un ladrón, es un ratero, veíamos a una persona así toda descuidada, así, y tú decías, vente para acá porque se me hace que este ratero. Ahora ya no lo puede descubrir, porque ahora
traen los mejores carros, las mejores ropas y son ladrones. ¿Por qué? Porque es toda una generación de personas que fueron provistas en lo físico y en lo emocional, pero en lo espiritual nunca se les dio una instrucción. Nuestra tarea ahora es edificar los muros, establecer las bases de lo que va a sostener a nuestros hijos. La vida de nuestra familia está en el fundamento. Establecer los valores correctos, los principios fundamentales. Entonces, tarea, usted va a ver de qué manera va a enseñar eso en casa, estableciendo un tiempo específico para platicar con sus hijos, para que usted empiece a darles instrucción a sus hijos en su casa. No espere que se lo eduquen. Eso no le corresponde a ningún maestro, eso me corresponde a mí como papá. Yo soy el maestro de mis hijos. A ver, diga conmigo, yo soy el maestro de mis hijos. A veces andamos por aquí y por allá dando congresos y seminarios y tantas cosas y en nuestra casa no estamos. Y ahí es donde Dios ha tratado conmigo. Yo soy el maestro de mis hijos, yo soy el que les doy sus clases, yo soy el que educo a mis hijos. Yo soy el responsable de su educación. La educación de este tipo, de esta calidad, está en casa. Ahí está el fundamento. Ya lo demás es agregado. Es como el pastel no es el merengue, ¿verdad? Pero qué bonito lo hace ver, ¿verdad? Así que el pastel es lo que nosotros hacemos en casa, lo que otras personas nos puedan ayudar es el merenguito, pero lo fundamental, lo sólido, lo damos en casa. ¿Está de acuerdo? Así que, a ver qué les va a enseñar esta semana. Deles una clase a sus hijos. ¿De qué? Usted verá. Usted es el responsable. ¿Qué es lo que quiere enseñar a sus hijos? ¿Se acuerda que ya hicimos un modelito? Un plano. ¿Qué tipos de hijos quiero? Ahora, a ponerlo en práctica. Si yo quiero, vamos a tratarlo por tema. Si usted quiere que sus hijos sean respetuosos, bueno, pues vamos a hablarles sobre el respeto. ¿Qué es el respeto? ¿Cómo se pone en práctica el respeto? En fin. Si usted quiere que sean disciplinados, pues bueno, déles una clase sobre eso. Si usted quiere que sean amigables, que sean confiables, que sean responsables, que sean honestos, que sean lo que usted quiere, empiece a darles clases sobre eso. Que ellos empiecen a aprender y a ver a través de su vida. ¿Está de acuerdo? Esta es la tarea específica. Tarea general, pase media hora con sus hijos sin televisión. Ahora ya sabe por qué digo sin televisión, ¿verdad? Sin caricaturas, ya lo sabe. Si no es porque la televisión sea mala, ¿verdad? Sino lo que pasan a través de ella. Tenemos que cuidar a nuestros hijos de tantas cosas. ¿Cuántos están conscientes de esto? Ahora, dígame usted, ¿cuántos de ustedes aprendieron algo hoy? Mire, no sé por qué, cada vez que yo digo esto, todo el mundo levanta la mano, pero no invitan a nadie. ¿Alguna pregunta relacionada con el tema? A ver. Bueno, no estaba diciendo que no importa el que saquen malas calificaciones, no estaba diciendo eso. Yo deseo que mis hijos saquen buenas calificaciones, ¿sí? Pero es más importante otras cosas. Y además decíamos, no va a condicionar la conducta, las calificaciones de nuestros hijos no debe de condicionar nuestro amor, ¿sí? Es en ese sentido, no estoy diciendo que no sea importante, no, pero además tenemos que aprender a motivarlos, no a espantarlos. Tenemos que aprender a motivar a nuestros hijos. Problemas, cuando nuestros hijos tienen miedo a dormir solos, yo decía, no deje que se duerman con usted, tienen que aprenderlo. Hay una serie de temores que regularmente los niños tienen. Pueden ser por muchas situaciones. Tenemos que aprender nosotros, papás, a cómo tratar con ese tipo de temores. Desgraciadamente no tenemos el tiempo para poder tratar todas estas cosas, pero le voy a dar un ejemplo. Yo tengo un hijo que le tenía miedo a la oscuridad. A lo mejor a usted le daba miedo a la oscuridad, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues que un día tomamos la decisión de apagar las luces y estar con él. Y decirle, mira, no va a pasar nada. Vamos a apagar las luces, pero aquí vas a estar con nosotros. Se fue la luz. Y de repente así, pero ahí estábamos nosotros. ¿Ves? Lo único que hay es que no hay luz. Pero todo lo demás sigue igual. No pasa nada, no te va a suceder nada. Nosotros estamos contigo y Dios también. ¿Estás de acuerdo? Sí, papi. ¿Viste que no pasa nada? Sí. ¿Ya viste aquí alrededor? Sí. Ok. Lo mismo sucede en tu recámara. Vamos a hacerlo. Y entonces lo que hicimos fue, prendimos la luz de la recámara, las luces más alejaditas, y luego lo metimos a su recámara con la luz prendida. Luego decimos,
quédate aquí en el centro, vamos a apagar la luz, pero aquí vamos a estar, ¿sí? Ya te diste cuenta que no pasa nada, apagamos la luz, se quedó así, ahí estás, ¿sí? ¿Pasa algo? No, bueno, voy a dar un paso hacia atrás, ¿pasa algo? No. ¿Y si doy otro? ¿Pasa algo? No. ¿Otro? No. Ahora fíjate, ya estás tú solito y está oscuro. A ver, ahora ven para acá, viene para acá, ahora ve para allá. Se familiarizó, perdió el miedo. Ahora ese es un tipo de temor. Ahora, usted y yo podemos echar mano de todos los recursos posibles. Otro es enseñarles a ellos a que confíen en Dios, sobre todo. Ahora, si usted no tiene el hábito, pues no lo agarre como costumbre tampoco, pero ore con sus hijos en la noche, ore, pídale a Dios protección para ellos. Le voy a decir yo lo que hago. Yo le pido a Dios que la presencia de su Santo Espíritu sea sobre nosotros mientras dormimos y que ningún otro espíritu pueda tocarnos más que su Santo Espíritu. Y todos los demás se me salen ahorita en el nombre de Jesucristo. Y se salen, no hay problema, ¿sí? Y duermen tranquilitos, ¿Está bien? ¿Cuántos oran con sus hijos en la noche? Bueno, la invitación es a los demás, dedicarnos un tiempo con ellos. Una lectura, orar, y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ok, a ver, brevemente,